Señor Luis Tagliapietra, buenos días, mi nombre es Alfredo para Argentilandia, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, hablemos bien en sentido figurado, ¿no? No estamos bien con este tema tan preocupante que vamos a tratar. Bueno, lamentablemente nada nos sorprende ya, ¿no? O sea que estamos también en esa situación, ¿no? Donde ya perdimos la capacidad de asombro. Luis, a ver, quiero intentar, es imposible, lo sé perfectamente. Nosotros hablamos hace un año y medio, cuando ya hablábamos, ¿te acordás del tema del espionaje, que todavía no se hablaba y ya nosotros lo estábamos hablando en el medio? Pero para entender un poquito lo inentendible que pasa en este país con la justicia, ¿no? Ahora me vas a comentar un poco cómo están las cosas, pero lo que quiero preguntarte es, a ver, ¿ustedes ya apelaron la medida esta o todavía no se apeló? No, imagínate que esto nos lo notificaron ayer viernes a las 14 horas, ya técnicamente en feria judicial. Casi así en que feria. Ahora tenemos... No, ya, porque en realidad el horario de tribunales federales es hasta las 13:30, y como te decía, sí, a todos nos notificaron a la misma hora, 14, creo que 14:05, algo así. Bueno, obviamente ya en feria, por lo que, bueno, lo malo tiene el costado bueno, que tenemos toda la feria para trabajar en el recurso de casación, Sí. Que ya lo tenía más o menos esbozado. Esto te lo tengo que adelantar porque era un secreto a voces que lo iban a intentar salvar a Macri. Venía filtrándose en la prensa que la Cámara iba a resolver esta semana. Si recorres un poco algunas notas, lo vas a ver claramente. Y bueno, lo que todo se transforma en una enorme irregularidad, ¿no? Porque bueno, ya otra pauta la dio el propio Macri cuando suspendió su pequeña gira para volver antes. Entonces, bueno, ya se veía venir. Nosotros ya fuimos bosquejando. Un recurso de casación es un recurso bastante complejo. Entonces, ya íbamos tejiendo el esqueleto, por así decirlo, y bueno, esperando a ver en qué términos se iban a expresar para poder empezar a trabajar en fino, ¿no? Y la verdad que superó, te lo puedo decir así con risa, porque la verdad, como te decía, uno nunca pierde la capacidad de asombro, pero siempre te superan. Nunca pensé que se iban a arriesgar a tanto, la verdad. Es tan grotesco, tan ridículo que nos facilita mucho la tarea, la verdad. Ahora, Luis, vamos a entrar en una parte jurídica, después yo quiero ir a otro tema un poquito más allá de lo jurídico. A ver, si este fallo que firmó dos de los personajes más siniestros de la justicia argentina, como Bruglia y Bertuzzi, cuando ustedes presenten esa apelación, que calculo que va a la Corte Suprema de Justicia, a ver, ¿qué expectativas hay? Porque estamos hablando de casi la misma gente o con el mismo pensamiento que Bruglia y Bertuzzi, la Corte Suprema. No nos olvidemos que está ideologizada y politizada totalmente la Corte Suprema. Sí, antes de la Corte tenemos la casación, en donde, bueno, veremos qué jueces nos toca, ¿no? Pero no te digo que absolutamente nada va a ser fácil. Nada va a ser fácil, pero lo que sí estamos por nuestros hijos obligados a no abandonar la lucha, ¿no? No, obviamente. Luis, dentro esto lo digo para explicarlo, para bajarlo, un poco para la gente que te va a escuchar y que va a escuchar esta entrevista. El argumento de la justicia, sin mal, o sea, quiero que vos me lo aclares,
pero dice algo así como que, a ver, los familiares, o sea, en vez de ser espiados, o sea, estaban haciendo, era como una defensa hacia el presidente. Eso es lo que quiero que me aclares, porque lo que vos decís que es grotesco ya es siniestro, si esa es No, no, la conclusión. bueno, claro, a ver, digamos, epítetos podemos enumerar un montón, por supuesto. Eh, yo trato dentro de lo posible, si bien me es difícil, de abstraerme de las emocionalidades y poder darte una respuesta lo más objetiva y jurídica posible, ¿no? Por eso hablo de grotesco, porque, a ver, como abogado, yo laburo mayormente como abogado defensor. Por lo tanto, los abogados defensores siempre luchamos medio contra los molinos de viento, porque estamos acostumbrados a que los jueces nos nieguen cosas y que intentemos planteos que son desestimados, salvo el defensor de Macri, que le dan todo, pero esa es otra historia. Entonces, pero también uno está acostumbrado a que los jueces cuando te niegan algo, lo justifican, hacer un esfuerzo por justificarlo. A veces lo logran, a veces no, bueno, pero por lo menos intentan darle un marco jurídico, un marco probatorio, algo razonable, que sea digamos lo menos oscuro posible, o sea, lo más transparente posible. Este fallo yo ya lo pude releer en un par de ocasiones, hablando en criollo para que la gente lo entienda. Hace agua por todos lados, o sea, básicamente el fallo copia y pega el planteo de la defensa de Macri. Pareciera que los jueces ni leyeron la causa, pareciera que no leyeron la prueba, pareciera que no estudiaron el trabajo del fiscal federal de Mar del Plata ni del juez federal de Dolores, porque la causa se inicia en Mar del Plata. Trabaja varios meses allá el fiscal federal, porque la causa estaba delegada al fiscal federal Adler, y luego va a Dolores por resolución de la Cámara Federal de Mar del Plata. Pero todo ese trabajo fue muy minucioso y muy prolijo. Después, como te digo, puede la defensa de Macri estar o no de acuerdo, esto es parte de lo que es el debido proceso y la defensa en juicio y todas las garantías que otorgan a todos los ciudadanos la Constitución Nacional. Nosotros no condenamos a nadie. Lo único que dijimos es, las tareas de espionaje ilegales están comprobadísimas, no comprobadas. No es presunto, están comprobadas. O sea, duraron al menos un año, entre diciembre del 2017 y diciembre del 2018. Se entrometieron en nuestras vidas privadas, porque los documentos que le remitían a Macri transcribían literalmente lo que hablábamos, o en privado o por un grupo de WhatsApp, pero nunca público. En manifestaciones públicas, que las hubo, y donde sacaron fotos y videos, que hasta ahí podía, como justamente todo lo que hacemos en público deja de ser privado, hasta ahí podía discutirse, pero se tomaron el trabajo de con teleobjetivos sacar fotos de las caras de los, digamos, de las mujeres y hombres y niños que estaban en las primeras filas de las marchas. Pero además se intrometieron en la vida privada porque sacaron fotos con teleobjetivo desde afuera de la base naval hacia adentro, donde estaban las familias, los familiares, digamos, en protesta pacífica. Entonces eso ya no es público. O sea, hay un montón, no quiero abusar de tu tiempo, de intromisiones, de intromisiones en nuestras vidas privadas. Ya te repito, incluso sacando fotos con teleobjetivo de las caras de estas mujeres y de niños menores de edad. ¿Con qué fin? Y acá es donde está
la parte más ridícula del fallo. Con el fin de asegurar la seguridad del presidente, o sea, tenés que sacarle una foto en primer plano a un niño de 8 años de edad para asegurar la seguridad del presidente, que además ni siquiera estaba en el lugar en ese momento, ni tampoco iba a ir al día siguiente. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, por eso digo que hace agua por todos lados, porque primero, nuestra Constitución Nacional es muy clara en su artículo 19, el cual preserva la vida privada de todo ciudadano. Y después, la ley de inteligencia establece restrictiva y taxativamente cuáles serían las únicas autorizaciones que tiene el Estado para violar a la Constitución Nacional. Y esto es, obviamente, con orden de un juez por investigar un delito o la comisión o la presunción de comisión de delitos, que esta orden, además de ser previa, que exige que el mismo juez controle esta actividad. Esto ya se demostró que no pasó. A ver, tres cosas en base a lo que estábamos hablando. Primera, esto también para que la gente lo entienda, sin tanto tecnicismo, pero, a ver, hablando del fallo que presentaron, o sea, o el argumento que presentaron, cuando vos decís que se usaron todo este tipo de cosas, teleobjetivos y todas estas cosas que se usaron para espiar, dentro de toda la gente había criaturas también. O sea, lo ridículo es que la seguridad presidencial se ve amenazada por criaturas o madres. O sea, es una absoluta... No, bueno, pero no, digamos, eso es ridículo desde el sentido común, ¿se entiende? Pero, porque aparte, te repito, el presidente en ese momento estaba, no sé si en la Quinta de Olivos o Claro, la Casa sí. Rosada, pero no estaba en Mar del Plata. Partimos de esa base. Pues, quiero tratar de optimizar los tiempos lo más posible, pero Sí. el propio Macri, que citó como testigos al jefe de la custodia, que es un comisario retirado de la Policía Federal, el que era de él, ¿no? Obviamente, Sí, sí. a su jefe de la Casa Militar y a su secretario privado de la Presidencia. Ujú. Y declararon bajo juramento. Y la verdad, les tengo que reconocer la honestidad con la que declararon. ¿Por qué? Porque primero describieron de manera muy minuciosa cómo funciona la seguridad presidencial. Y aclararon que las tareas estas de campo de las que habla la Cámara se realizan únicamente cuando el presidente viaja. O sea, hay uno o 2 días antes, hay un grupo que se adelanta y obviamente ve el lugar donde el presidente va a ir, verifica que no haya nada raro, ¿no? Las vías de escape si se da alguna situación que amerite que el presidente sea retirado, hasta verifican el baño que va a usar el presidente y demás. Y eso está perfecto porque es lo que corresponde. Ujú. Ahora, aclararon perfectamente que eso se hace cuando el presidente viaja a un lugar y 1 o 2 días antes. Entonces ya ahí ya vamos mal, porque como te expliqué, estas tareas duraron 1 año de manera ininterrumpida. Segundo, a pregunta mía, los 3 dijeron de manera contundente y clara que no le pidieron jamás a la AFI que hagan tarea de ninguna índole respecto ni de nosotros ni en general para la seguridad del presidente, ¿ok? Y este material fue producido por la AFI. Claro. Segundo, Aclarando a también la pregunta AFI mía, que fue. claro, y segundo, a pregunta mía, también dijeron que ellos tampoco recibieron ningún tipo de material de la AFI. Entonces, queda claro que estas actividades no estuvieron vinculadas a la seguridad presidencial, porque ellos mismos también aclararon que la seguridad presidencial es coordinada entre la Casa Militar, quien es el encargado Claro, de de la coordinar custodia. toda la seguridad presidencial. La Casa Militar, ¿sí?, es quien determina
cómo y de qué manera se realiza la seguridad presidencial. Entonces, es la Casa Militar la que, por ejemplo, le pide a la policía, un ejemplo, de la provincia, en Mar del Plata, que haga un cerco perimetral, por ejemplo, de tantas manzanas donde va a ir el presidente. Es la Casa Militar que le pide a la Policía Federal el tema de otras cuestiones más particulares vinculadas a la seguridad presidencial. Es la Casa Militar que le pide, si así lo necesita, a la AFI tal o cual información. ¿Se entiende? No es que se manejan de manera autónoma. O sea, todo lo coordina el jefe de la Casa Militar. Y como te decía, el jefe de la Casa Militar fue honesto, claro y taxativo al decir que nunca le pidió nada a la AFI porque no hacía falta. Entonces este argumento no cae solamente por su propio peso, sino hasta por los propios testigos que la defensa de Macri pidió. ¿Se entiende? Sí, O sea, sí. ni estamos hablando del sentido común, si Tagliapietra pensaban que era un peligro para la seguridad del presidente, o fulano o mengano, o un niño de 8 años que podía inmolarse, no sé, con una bomba cual Al Qaeda. ¿Está bien? Estamos hablando de que la propia seguridad del presidente dijo: nosotros no ordenamos eso, no lo pedimos, ni tampoco recibimos ningún tipo de información de la AFI, con lo cual fue algo completamente autónomo y que evidentemente no pudo estar nunca vinculado a eso. Además, si hubiera pasado el absurdo que te acabo de describir, la AFI tiene que decir: miren, que Tagliapietra está pensando en atentar contra el presidente. Entonces, ahí pueden actuar de manera espontánea si es una cosa urgente, porque lo voy a cruzar al presidente dentro de 2 horas. ¿Está bien? Pero después, porque la ley es clara en este sentido, en cuanto sea posible, se tiene que notificar al juez de turno, y es el juez quien tiene que autorizar las tareas y es el juez quien las tiene que controlar. ¿Sí? O sea, la AFI tiene esta especie de autorización para cuestiones urgentes, como puede ser, no sé, se enteraron que van a atentar contra alguna institución pública, van a poner una bomba, lo que sea, bueno, intervenimos, pero en cuanto sea posible, tienen la obligación de noticiar a un juez para que el juez controle y ordene. Ahora, y esto durante un año no pasó jamás. ¿Se comprende? Entonces, no hay, o sea, yo te decía, hace agua por todos lados, porque justamente no hay ni un solo ángulo de este fallo que pueda conectarse. O sea, solamente cuando dicen de que fueron tareas en la vía pública, es parte cierto, porque sí, hay tareas que se realizaron en la vía pública, pero como te decía, es absolutamente recortada, porque las tareas en la vía pública son solo una parte, y te repito, y también tiene una limitación, porque cuando uno le busca el sentido a esto que yo te decía al principio, ¿no?, de con un teleobjetivo sacarle una foto en primer plano a una esposa o a un niño menor de edad, de qué tarea en vía pública en un sentido preventivo podemos hablar. ahora tengo una pregunta, no hay... tengo una pregunta más allá. Esto también es jurídico. Se supone, también quiero que me lo aclares, y también para la gente, si damos vuelta a la causa y nos remitimos a lo que dice el argumento, en su momento, si se hubiera visto en peligro la seguridad presidencial, no hubiera actuado, como decís vos, un juez en ese momento, iniciar una causa contra todas las personas que se supone, estamos hablando, ¿no?, siempre en esta fantasía que inventaron, que criaturas, madres y familiares de Lara San Juan tenían previsto qué sé yo, cometer un atentado contra el presidente. Si hubiera sido así, en ese momento se tendría que haber iniciado una causa, o me equivoco. Claro, a eso
a eso me refería cuando te decía que ellos están obligados a notificar inmediatamente a un juez. O sea, pueden actuar de manera espontánea ante un peligro inminente, Claro. pero en cuanto sea posible tienen que noticiar a un juez. Esto no Y pasó. esto no ocurrió, por lo tanto... ¿me entendés por qué te digo que hace agua por todos lados? O sea, no, en cualquier camino, porque uno de mis laburos es un poco ponerme en abogado del diablo, ¿no? Ver cuál es la parte débil en cualquier caso de nuestro de nuestros planteos, ¿no? Entonces, haciendo ese laburo, todos los caminos que tomamos para justificar este fallo llegan a un callejón sin salida automáticamente, porque no tienen conexión, como te decía, con primero, para hablar estrictamente de manera jurídica, no tienen conexión con la prueba que obra en el expediente. O sea, esto que han hecho los jueces de recortar la prueba y fundar un fallo solo en una parte de la misma es ilegal. Y es por eso que ya te adelanto que los vamos a denunciar y vamos a pedir su juicio político, porque ya no pasa por una cuestión de estar de acuerdo o no con un fallo judicial, que eso pasa todo el tiempo. Estamos ya en una situación donde violaron la ley, o sea, violaron su mandato constitucional y los mandatos y responsabilidades que por ley se les concede a estos jueces federales. Entonces, esto ya no solo amerita el recurso casatorio, sino que amerita la denuncia penal y el juicio político, que lo vamos a hacer sin duda, porque un juez, un ejemplo, puede decir, mire, ¿sabe qué? Justificar hasta el Zoom en el niño menor, justificar hasta Que aparte es de un qué delito, manera, ¿no? claro, justificar incluso, mira, hay papers que le mandaban a Macri diciéndole fulana de tal le va a exigir tal cosa, y estaba la frase dicha por ella de manera literal, en negrita y subrayada, ¿sí? O sea, esa fue una clara intromisión a la privacidad. No sabemos a través de qué medio, si nos pincharon el WhatsApp, si infiltraron a alguien en el grupo de WhatsApp o si infiltraron a alguien entre los familiares. O sea, la verdad no sabemos qué medio utilizaron para poder remitir de manera taxativa y literal lo que estas personas estaban diciendo, pero está documentado, ¿se entiende? Sí, sí, Entonces, perfectamente. eso es una clara, ya te repito, hayan usado el medio que usaron, no importa, ya, o sea, alguno puede sonar más perverso que otro, pero hayan utilizado, eso no fue un acto público, fue un acto privado que se le fue comunicado al presidente Macri, y directamente ni estos jueces ni se expidieron sobre eso, o sea, no mencionaron esos documentos, que son varios, directamente no los mencionaron, o sea, evitaron mencionar una prueba clave del expediente. Entonces eso es delito, ¿se entiende? Sí, sí. No solamente es un mal ejercicio de las funciones como juez, y es una cuestión de interpretación, o sea, un juez puede decir incluso que yo, bueno, esa prueba, o sea, es nula porque se accedió a la misma de manera ilegal, si se quiere. Después se discute si efectivamente fue así o no, pero por lo menos la menciona y busca un ángulo para justificarla. Estos tipos ni siquiera se tomaron ese trabajo. Por eso que te dije al principio que el fallo es grotesco, es burdo, porque no hicieron ni el más mínimo esfuerzo para poder justificar toda la prueba que hay en el expediente en este fallo, y además intenta borrar de un plumazo toda la investigación, que fue muy prolija. Entonces, lo que, como también te dije, lo malo a veces se transforma en bueno. ¿Por qué? Porque realmente nos facilitan en gran manera el trabajo que tenemos ahora por delante. Si nos tocan jueces serios en la casación, se van a hacer un picnic.
con esto. Te pregunto esto, ¿cómo llega la causa Comodoro Pi? Sí, a través de también maniobras de la defensa de Macri. Primero intentaron la cuestión de la recusación del juez Bava, ¿te acordás? Sí, No sí. prosperó. Sí, Martín Bava, sí, sí. Y después, si bien la cuestión de la competencia la había resuelto la Cámara Federal de Mar del Plata, bueno, ellos no habían hecho ningún planteo de incompetencia. Entonces, muy hábilmente, esto hay que reconocerlo, hicieron el planteo de incompetencia por inhibitoria, que significa que le piden al juez que ellos creen que tiene que ser el competente en estos casos para que se expida. En ese momento fue por sorteo Ercolini. Ercolini lo remitió a la Cámara, o sea, se lavó las manos básicamente, y fue la Cámara Federal, o sea, estos mismos camaristas que dijeron la Cámara tiene que venir la causa tiene que venir a Comodoro Pi. Por tanto, obviamente, le ordenaron a Bava que remita la causa, y en ese sentido sí, no se pudo hacer nada más, porque las cuestiones de la competencia son inapelables. Hasta la ley lo dice taxativamente, que lo resuelto por la Cámara Federal en cuestiones de competencia es inapelable. Y así es como va Comodoro Pi. Entonces va con todo el paquete, va con no solamente con el expediente, sino con la apelación que había formulado la defensa de Macri acerca del procesamiento. Y lo curioso de este fallo, además, que termina sobreseyendo a todos, cuando muchos de ellos ni siquiera habían apelado el procesamiento. ¿Se entiende? Sí. Otra arista ridícula de este fallo. O sea, ¿puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. Y lo hizo, de hecho. Pero es sumamente irregular, es algo que no pasa en las antípodas del derecho. No, así. a ver, o sea, es un verdadero escándalo, Luis. es un verdadero mamarracho, escándalo. sí. Ahora, últimas dos preguntas que te quiero hacer. Una es esta. Hay una causa, aparte de la causa por espionaje, ¿cómo está la causa en sí del hundimiento del Ara San Juan? Hace tiempo se descubrió, muchos ya lo sabíamos, que las autoridades de ese momento sabían dónde estaba el Ara San Juan. Eso es una causa que es paralela a esta, pero ¿cómo está ese tema? Porque inclusive hubo procesado dentro del círculo naval. Bueno, te agradezco primero que me hagas la pregunta, porque en realidad es la causa que más nos importa, ¿no? Claro, por eso. Y tristemente está planchada con una jueza que le iniciamos juicio político ya en mayo del año 2019, y que el Consejo de la Magistratura también tiene ese proceso encajonado, esto también por obra del diputado Tonelli, un íntimo amigo de Macri, que incluso intentó desestimar el proceso en dos ocasiones. No lo logró, pero tampoco pudimos que se avance, o sea, logró maniatarlo a más no poder. Logramos que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que es el superior, le ordene a la jueza que impute a Macri, a Aguad y a Rur, que es el jefe de la Armada. Esto fue en noviembre del 2020, que la Cámara se expidió en ese sentido, con incluso acompañamiento del fiscal federal de Cámara, y es hoy, al día de la fecha, que todavía no hizo nada al respecto. Y lo peor de todo, porque aparte, como te decía, es lo que más nos interesa, que saber la verdad de lo que le pasó a nuestros hijos, la Cámara le ordena hacer amplias pericias en virtud de lo que pedimos las partes, ¿no? Y acá se da una situación inédita. Como vos bien dijiste, hay 4 altos oficiales de la Armada imputados, y tanto las defensas de estos 4 como nosotros como querella pedimos las mismas pericias. ¿Se entiende? Y la jueza todavía no las hizo. O sea, la Cámara le ordena hacer amplias pericias en razón de lo que todas las partes hemos estado pidiendo,
estamos todos de acuerdo. O sea, algo que no pasa normalmente, ¿no? Que querella y defensa estén de acuerdo no es común. Estamos todos de acuerdo en que hay que hacerle pericias a los videos, a las fotos, bueno, al submarino en la medida de lo posible y demás, para poder saber qué es lo que pasó. Y la jueza no solamente le hizo una pericia, sino que no tenemos ni peritos nombrados a esta altura. Y ya pasaron 1 año y medio, vamos para los 2 años, y no, desde aquel fallo de la Cámara no se avanzó 1 milímetro en esto, ¿no? Y ayer lo podíamos escuchar al exministro Aguad en La Nación, en el canal de televisión. Una vergüenza, una vergüenza. Vanagloriándose de la labor de esta jueza, ¿no? Entonces, yo cuando, dime de qué te jactas y te diré de qué careces, bueno, claramente, si Aguado elogia a la jueza, por algo es, ¿no? Algo de razón tenemos. Seguro. Y bueno, y así estamos, lamentable y tristemente. Y también hay que reconocer que por ejemplo, las autoridades de este gobierno nos han decepcionado tremendamente, porque que tenía que ver mucho. La pasividad que han tenido respecto de todo lo nuestro es abrumadora. Como abogado, que es tu expertise, a ver, lo que vos era justo a lo que iba cuando te decía de la pregunta o del comentario. Esto es una cuestión de Estado, ¿no? Una cuestión absolutamente de Estado. Sin duda. Entonces, ¿por qué lo que vos decís de la pasividad del gobierno? A ver, si bien en algunos aspectos ya sabemos cómo piensa Alberto, para mal o para bien, digamos, que no quieren hacer lo mismo que se hizo en el gobierno de Macri, de que no se entrometa el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, pero, a ver, como una cuestión de derecho, o pongámosle de alguna parte jurídica, el Estado podría intervenir, porque, a ver, valga la redundancia, esto fue y es una cuestión de Estado. O sea, podría emitir a través de Martín Soria o algunas otras personas, entrometerse desde como siendo parte del Estado, porque de vuelta, encima es una causa federal, ya que pasó a Comodoro Pi con todas las irregularidades. O sea, ¿tienen alguna herramienta ellos como para intervenir? Lo digo desde la parte jurídica. La pregunta, ¿tienen alguna posibilidad ellos de intervenir si quisieran? En algunas cosas sí, por supuesto. Por eso adhiero a lo que vos decís. De ningún modo podemos pretender que el Ejecutivo se entrometa en el judicial, porque es justamente lo que estamos detestando del gobierno anterior. Pero sí, como te decía, un proceso de juicio político sobre una jueza corrupta es eso, es político. El Consejo de la Magistratura está integrado por diputados, senadores, miembros de la justicia y un representante del Ejecutivo. Y ahí es absolutamente legal que se impulse el proceso que eventualmente puede ser condenatorio o no, pero que como en todo proceso termina en un juicio donde ahí la jueza hace su defensa y se ventila la verdad de la cuestión. Y cuando utilizan todos los mecanismos para evitarlo, es porque sin dudas nuestra acusación tiene serios fundamentos. Si no, ¿qué más que un ejemplo? Si a vos te acusan de un delito que no cometiste, lo que más querés es ir a juicio pronto para que en un juicio te declaren inocente y no se discuta más del tema, es cosa juzgada y no se discute más. Si vos empezás a meter chicanas jurídicas para evitar el juicio, y es porque tenés la cola sucia, para hablar mal y pronto, ¿está claro? Bueno, esto es lo que están evidenciando todo el tiempo, perdón. Ahora, el tema es que ¿por qué desde las autoridades políticas alineadas con este gobierno, presuntamente enfrentadas a Macri,
no se impulsan estas cuestiones, ¿no? Y yo lo he hablado, y todos me dan una palmada en el hombro, y me dicen, sí, quédense tranquilos, estamos con ustedes, bla, 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 pero a la hora de los bifes, como se dice en criollo, Sí. nada. Y la verdad que es decepcionante. Es decepcionante porque son jueces que siguen que siguen en sus cargos haciendo muchísimo daño, y la justicia que sale por la ventana, Y ¿no? estamos hablando de lo más preciado que tiene el ser humano, que es la vida, ¿no? La verdad que es tremendo, y esto lo digo yo, la verdad que es muy perverso y es muy siniestro todo. Luis, para terminar, y la verdad que primero agradeciéndote un montón, nosotros hace mucho tiempo que venimos atrás de este tema, como te dije, lo hablamos hace 1 año y medio, cuando todavía no había salido nada a la luz, y la verdad es que, nada, estamos muy preocupados, muy preocupados. La pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de que esto pongámosle que ustedes tienen todos los argumentos para que esto se caiga, el sobreseimiento y todo esto, pero bueno, sabemos cómo es la justicia, sabemos a dónde está amañada, entonces, ¿hay alguna posibilidad de llevarlo a alguna corte internacional esto? Sí, claro, claro. Ya también estamos con todo en carpeta. Para acceder a las cortes internacionales se exige que se agote la vía interna, o sea, salvo en alguna medida de índole cautelar, en general lo que se exige es que como filtro se agote la vía interna, o sea, que se agote el tema en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A veces no hace falta un agotamiento completo, a veces pasa que en la Corte también la causa duerme el sueño de los justos, entonces ahí puede uno ir por lo que se llama retardo injustificado de justicia. Uh-huh. Cuando el tiempo que pasó, digamos, en esa instancia ya sobrepasa lo que se entiende como plazo razonable. Entonces, bueno, obviamente nos queda todavía un largo camino para recorrer, pero bueno, estamos preparados y no vamos a bajar los brazos. La verdad, Luis, de vuelta, la verdad que te agradezco mucho, siempre la deferencia para con nuestros medios, y la verdad que realmente queremos acompañar esta lucha, que es, la verdad, es algo, inclusive como abogado, sabes que también las causas también, a las personas cuando tienen alguna causa, también las castiga los antecedentes. Y tenemos muchos antecedentes de Macri espiando. Esa es la verdad. O sea, no se tiene en cuenta la cantidad de antecedentes. Yo, si no hay más lejos, conozco de primera mano la causa de espionaje del Servicio Penitenciario Federal, pues yo también estoy como víctima y querellante, en virtud de que me escuchaban y me espiaban cuando iba a visitar a mis defendidos en la cárcel de Seiza, en donde habían puesto una camarita en la sala de abogados, ya no solamente violando la vida privada nuestra, sino también la confidencialidad entre abogado y cliente. Y esto lo hacían de manera sistemática. Y ahí dijeron que era una actividad cuentapropista de los espías, y también desprocesaron a Magalani y a Ríos. Entonces, estamos ante un nivel de incoherencia y además ¿cómo te digo?, de un evidente sesgo político que no creo que en la historia de nuestro país se haya visto alguna vez. No, esto no se ha visto ni siquiera en la época dura de la Argentina del año 76. Exactamente, porque lo que vos decís, allí se hicieron muchísimas tareas de espionaje ilegal en un contexto nefasto, pero creo que ni los represores se animaron a tanto. No, una locura lo que me decís, es verdad, porque bueno, tanto conocemos muchísima gente, colegas tuyos, Maximiliano Rusconi, que ha sufrido este tipo de espionaje, Aníbal Fernández cuando iba también cuando eran los clientes la gente de Indalo, eso es terrible, Luis. Entonces
eso es un antecedente tremendo. O sea, no sé si... Lo que pasa es que jurídicamente hablando, como nunca fue condenado a nada, no aplica, ¿me entendés? O sea, aplica por supuesto desde el sentido común de tuyo, mío y de todo ciudadano, ¿no? Claro. Pero bueno, técnicamente hasta que no haya una condena, uno es inocente, y está bien también, ¿no? No, está perfecto, pero, sí. te repito, todas estas cuestiones que han sido completamente sistemáticas en el gobierno de Macri, bueno, da cuenta de que no es imposible desde, te repito, ya no jurídico, desde el sentido común pensar que él no tenía conocimiento de este tipo de actividades, ¿no? Que es lo que nos quieren hacer, que es lo que nos quieren hacer creer, que él no tenía conocimiento de nada, que todo era un boludo, ¿no? Que todo pasaba por el costado y a él no le decían nada, no le informaban nada, ¿no? Sí, o sea, nada, el hombre vivía en un termo y se iba a las 7 de la tarde a ver Netflix. La verdad que es una vergüenza, y no es ideológico, es una realidad. Esto es parte de la realidad de la Argentina. Por eso te digo que al margen o aparte de la causa por espionaje, también saber la verdad de lo que pasó con Herrera San Juan, que ellos lo saben. Vos y mucha gente sabemos que ellos saben lo que pasó. Obvio que sí, obvio que sí. Así que, bueno, Luisito, la verdad, un abrazo gusto grande, gracias y por un placer. todo, No, por favor, vamos a...